Bueno, y así nos preparamos en esta mañana para la enseñanza que tenemos, que corresponde al día de hoy, con la ayuda del eterno Dios, la instrucción de este día. Recuerda que aquí lo que hacemos es dar ¿qué? Instrucción. De hecho, eso es lo que significa primariamente la palabra Torah. La palabra Torah comúnmente se define como ley, pero en realidad el primer significado de la palabra Torah es instrucción. Instrucción. Obviamente es una instrucción impartida para cumplir. De ahí que se constituya también ¿en qué? En ley, porque el propósito es recibir una instrucción para ser cumplida. Es por eso que también la palabra Torah se entiende como una ley, pero más que todo es una instrucción, es estar recibiendo esa instrucción que necesitamos para nuestra vida continuamente, y es una instrucción que viene de lo alto, que viene de nuestro Dios. Estamos hablando entonces, mis amados, precisamente de los últimos tiempos, de cómo será la sociedad que viva antes del retorno del Mesías, pero también estamos analizando cómo era aquel hombre, varón llamado Noé, quien vivió en medio de aquella sociedad que pereció por medio del diluvio. Sin embargo, dice la palabra que Noé y su familia se salvaron. Entonces no solamente tenemos que ver qué pasaba con la sociedad de aquel entonces, sino también cómo era la vida de Noé, cómo vivía él, porque nosotros, al igual que Noé, estamos para ser salvos, amén, para la salvación, y cómo cuidar de esa salvación continuamente. Entonces estamos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 8, abra su Biblia por favor, Génesis 6, 8, acostúmbrese a traer su Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Hace 8 días estuvimos entendiendo qué es esto de hallar gracia ante los ojos de Yahweh. Y entendíamos algunos aspectos. Que la gracia, sabemos que estamos en gracia. Mire que halló Noé ante los ojos de Yahweh. Gracia. Y que la gracia tiene varias condiciones o varios aspectos. El primero de ellos que veíamos hace 8 días, como lo dice Éxodo 33, 16 en adelante, cuando Moisés le dice al Señor: ¿en qué se conocerá que este pueblo y yo hemos hallado gracia delante de tus ojos? Entonces Moisés mismo dice: en que andes con nosotros. Entonces sabemos que tenemos gracia cuando Dios ¿qué? Anda con nosotros, y entendimos qué es esto. Eso lo definimos. Estoy simplemente haciendo un recorderis de hace 8 días. También dice él que tu pueblo y yo seamos apartados, diferentes. Seamos diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso también es tener gracia. Cuando usted y yo somos ¿qué? Diferentes. Y entendimos hace 8 días qué significaba ser diferentes, ¿sí? También entendimos allí que esa gracia en nosotros actúa en el perdón de ¿qué? De nuestras iniquidades, de nuestro pecado. Es decir, que sabemos que estamos en gracia cuando hemos sido perdonados del pecado. Y la forma de saber que hemos sido perdonados del pecado es que ya no pecamos más, ya no practicamos el pecado. Es decir, el pecado no lo tomamos como una práctica habitual de ¿qué? De nuestra vida. ¿Cuándo sé yo que he sido perdonado de pecado? Cuando mi vida empieza a ser transformada y el pecado no se constituye en una práctica ¿qué? Habitual, no es un hábito en mi vida el pecado. Y por último veíamos, como decía también Moisés, ¿sí? Que hemos sido tomados por su heredad, es decir, que somos propiedad de él. ¿Sí? Somos legalmente, le pertenecemos a él, y también eso lo entendimos hace 8 días. Sin embargo, les dije a ustedes que viéramos un texto en el cual quedamos, ¿cierto? Y que fue el que quedamos para estudiar el día de hoy. Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 24. Noé halló ¿qué? Gracia. Pero ¿qué pasa cuando no somos hallados en gracia? O sea, no tener la gracia de Dios es estar en una desgracia total. ¿Sí o no? Entonces,
¿Qué pasa? Porque así como Noé halló gracia, también puede ser el caso de que muchos no se han hallado en gracia. Es más, el resto de la humanidad, si Noé fue hallado en gracia, el resto de la humanidad que pereció en el diluvio fue hallada ¿qué? Por fuera de gracia. Es decir, estaban en una desgracia terrible. Y esto también lo debemos entender nosotros. Porque así como Noé fue hallado en gracia, los otros no fueron hallados en gracia. ¿Y qué sucede cuando alguien no es hallado en gracia? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice: cuando algún hombre, algún varón, toma mujer, casándose con ella, y sucederá que si ella no es hallada en gracia ante sus ojos, por él haber hallado en ella algo, y voy a traducir lo que traducen la mayoría de las Biblias, ¿no? Por haber hallado en ella algo indecente, le podrá escribir carta de divorcio y poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Ojo con eso. Cuando algún hombre, algún varón tomare mujer y casándose con ella, suceda que ella no es hallada en gracia ante sus ojos. No sé si su Biblia dice no es hallada en gracia ante sus ojos. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿No es hallada cómo? ¿No es hallada reprochable? Ah, no, es hallada reprochable, ya. Esa parte de gracia, ¿cómo la traducen allí? ¿No es hallada en favor o algo así? ¿No es hallada agradable? ¿No es hallada deseable? Si no le agradare. Ok, bueno. ¿Cómo? ¿Llena de qué? Ah, deja de quererla, eso. Mire cómo traducen, ¿no? Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué la Biblia no es una sola? Sí, la Biblia es una sola, solamente que hay varias traducciones. Pero para uno poder entender qué es lo que quiere decir el texto bíblico, pues uno tiene que remitirse al texto original como tal. Es decir, al texto en el cual fue escrito, al idioma en el cual fue escrito el texto. En este caso, ¿en qué idioma fue escrito? En idioma hebreo, ¿sí? Originalmente fue escrito en idioma ¿qué? Hebreo. Entonces tenemos que ir hacia el texto hebreo para saber qué significa o qué es lo que hay allí. Comúnmente las Biblias dicen que no haya gracia. Ahora, yo traduje la palabra gracia porque la palabra que aparece allí es la palabra hebrea gen, que significa gracia, que es la misma palabra que se usa para Noé, cuando se dice que Noé fue hallado ¿qué? En gracia, gen. Por eso yo uso la misma palabra gracia, porque para cuando se refiere a Noé dice que Noé fue hallado en gracia, gen. En este texto que estamos viendo acá de Deuteronomio dice que si la mujer no es hallada en gracia, también la misma palabra, gen, delante de los ojos ¿de quién? De su marido. Ahora bien, nosotros debemos entender que comúnmente las escrituras trazan una relación como de una pareja entre lo que es la iglesia y el Mesías, Yeshua, en donde dice que Yeshua, ¿sí?, es el esposo y la iglesia es ¿qué? La esposa. Yeshua es el varón y que sustenta a la iglesia, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿sí?, que la iglesia es sustentada por Yeshua, y de hecho usa esa comparación para darle también ejemplo ¿a quién? A los esposos, darles ejemplo a los esposos. Y también dice que la iglesia es la esposa, la cual debe guardarse para su esposo, la cual debe someterse a él, y habla una serie de cosas. Es decir, que espiritualmente la iglesia y Yeshua se ven como si fueran una ¿qué? Una pareja. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de aquel pueblo, de aquella congregación que ha sido redimida por la sangre de Yeshua, y aquellos que viven conforme a la voluntad de Yeshua, guardando sus mandamientos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De hecho, una de las formas en que en la antigüedad las mujeres se referían a sus esposos eran con el título Adón, Señor, Adón. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? Le decía Adoní, mi Señor. Adoní, mi Señor. Adón, Señor, Señor mío. Adoní, Señor mío, mi Señor.
Mire, ¿cómo es que le llamaba a Sara o Sará a su esposo Abraham? ¿Cómo le decía? Adoní, mi Señor. Porque era un título de sujeción, de sometimiento. Y esto lo traemos también al contexto del Señor. Por eso no todo el que me dice ¿qué? Adón, Adón. Está diciendo Yeshua. No todo el que me dice Adón, Adón, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, ¿sí? No todo el que me dice entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Más bien yo le diré, apártense de mí, hacedores de maldad, dicen la mayoría de las versiones, pero ahí dice, pero la Biblia literalmente habla de anomían, ¿sí? Los hacedores, o más bien los violadores de la ley, anomían, ¿sí? Anomían, ¿sí? Violadores de la ley, violadores de la ley. Apártense de mí, violadores de la ley, anomían, violadores de la ley. Anomía significa violación o infracción de la ley. Y anomían son los que hacen eso. Anomían, violadores de la ley. Entonces mire que no se trata solamente de decir, ay sí, Yeshua es mi Señor, sino de actuar bajo ese señorío. ¿Y cuándo actuamos bajo ese señorío? Cuando no violamos su ley, no violamos sus mandamientos. Como dijo Yeshua, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo demuestra una mujer que ama realmente a su esposo? Guardando, ¿sí? Guardándole a él, guardando lo que él dice, guardando lo que él les pide. Sí, el esposo, obviamente estamos hablando de un esposo que está bajo la cobertura de Yeshua. Porque estamos hablando de un esposo, como dice la Biblia, que el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice la palabra que el hombre debe estar sujeto ¿a quién? A Yeshua. Entonces, si el hombre está sujeto a Yeshua y el hombre está sujeto a esa cabeza, pues obviamente la mujer puede sujetarse con toda tranquilidad a ese hombre. Va a ser muy difícil que se sujete a un hombre que no vive conforme a la voluntad de nuestro Señor. No sé si me estoy dando a entender hasta allí, ¿ok? Entonces se desarrolla esa relación de esposos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cada versículo, cada cosa que hay en las Escrituras respecto a los mandamientos, escúcheme bien, debe ser entendido a la luz de Yeshua. Todos los mandamientos ascendieron después de que Yeshua, nuestro Señor, vino y se hizo carne y murió por nosotros. Todo tiene que ver con Él. Por eso dice la palabra que el propósito de la ley, la finalidad de la ley, el fin de la ley, ese propósito de la ley, ¿era quién? El Mesías, Yeshua. Él es el propósito. Por tanto, este Deuteronomio 24, que era un mandamiento de la ley, debe ser visto desde la óptica ¿de quién? De Yeshua. Y por eso dice acá, cuando alguno tomare una mujer y casándose con ella suceda que ella no es hallada en gracia ante sus ojos, por él haber hallado en ella algo indecente, ¿no? Indecente, indecoroso, dicen muchas versiones, le podrá escribir carta de divorcio poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Ahora bien, la palabra que aparece allí en nuestras Biblias, ¿sí? Como hallando algo indecente, dice su Biblia así, algo indecente, algo indecoroso, o cosa indecente, o cosa indecorosa, ¿sí? Algo al estilo. Es la palabra hebrea, ¿sí? Ervat davar, ojo con esto, Ervat davar, Ervat davar, es la expresión que aparece como algo indecente, algo indecoroso. ¿Cómo aparece en su Biblia? ¿Sí? Algo indecente, algo indecoroso. ¿Qué más? Otra cosa, algo reprochable. Entonces, algo indecente, algo indecoroso, algo reprochable, en hebreo, ervat davar. Y esa expresión tiene algo muy especial, porque tiene dentro de ella la palabra davar. Ojo, davar. Y la expresión davar significa palabra, la palabra que sale de los labios,
La palabra que ha sido dada. En este caso siempre hablamos de la palabra de ¿quién? De Dios, ¿sí? El dabar de Dios, esa palabra de Dios. Y de hecho la Biblia enseña que los cielos y la tierra fueron hechos ¿por qué? Por el dabar de Dios, lo dice literalmente. Es decir, que esta expresión hay que entenderla muy bien. Y no se trata solamente de traducirla por traducirla y traducirla como dice allí, algo indecoroso, algo reprochable. Entonces tenemos allí esa expresión ervat davar. Ahora, ¿qué significa ervat? La palabra ervat viene de la raíz hebrea ervá. Ervat viene de la raíz hebrea ervá, que comúnmente traduce eso como un acto indecente, sobre todo un acto sexual, ¿sí? Está llegado o ligado mucho a la cuestión sexual, a lo que tiene que ver con la indecencia sexual, alguna situación sexual, guiada a todo acto indebido, a todo acto que está por fuera de lo que corresponde al matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos entender eso de ervat davar? Davar, palabra por acá, y acá ervat, un acto indecente sexual, que en la mayoría de las Biblias se han traducido como algo indecente. Bueno, cuando nosotros traemos eso a la luz de Yeshua, que es donde nos corresponde entender las escrituras, si no, esas escrituras no tienen ningún sentido. Si nosotros no le damos el valor en el entendimiento de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, eso no sirve de nada. ¿Me hago entender? Entonces, aquí viene algo importante, algo interesante, porque está hablando de una prostitución. ¿De qué? De la palabra. Ervat davar es un entendimiento de cuando se prostituye la palabra, de cuando no se actúa conforme a la palabra, de cuando se desliga a la persona de la palabra. Y miren lo que dice el texto acá. Dice entonces, cuando toma una mujer casándose con ella, suceda que no haya gracia por haber hallado en algo indecente. ¿Cuándo nosotros no hallaremos gracia delante de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando prostituimos ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros somos la novia del Señor. Ahora, muchos dicen ser la novia del Señor. Por eso el Señor advirtió: muchos me dirán, Señor, Señor, Adón, Adón. La forma en que una mujer llama comúnmente ¿a quién? A su esposo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y muchos dicen eso. Pero muchos de esos no serán hallados en gracia por haber ¿qué? Prostituido ¿qué? La palabra de Dios. Ervat davar, una prostitución de la palabra, una prostitución del contrato, podríamos decirlo, en ese caso. Porque recuerde que el esposo y la esposa tenían ¿qué? Un contrato, y ese contrato era ¿qué? Escrito. Primeramente se hacía por la palabra, pero luego ese contrato quedaba ¿qué? Escrito. Entonces aquello que se había declarado por la palabra, que luego llega a quedar escrito, allí vemos una situación de lo que es la prostitución. Y para nosotros el contrato escrito, ¿cuál es? ¿Cuál es? La palabra de Dios, sus mandamientos, su Torá. Por tanto, cuando nosotros prostituimos la palabra de Dios, porque la Torá es la palabra dada por Él, de sus labios salió, y por esa dabar, por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le empezamos a llamar Señor, Señor, y no vivimos conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad, lo que estamos haciendo es prostituir su palabra. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Lamentablemente, una prostitución de la palabra de Dios. Porque muchos están usando la palabra de Dios para su propio beneficio. Es decir, que en los tiempos de Noé, muchos usaban a Dios y lo que Él había declarado y su palabra, ¿para qué? Para prostituir la palabra. Lo que está sucediendo hoy. Mire que es en este tiempo
justo este tiempo en donde mayor prostitución de la palabra se está dando. Y la palabra se está prostituyendo porque la estamos usando indebidamente. Estamos dándole un uso indebido. Estamos usando la palabra para decir lo que ella no dice. Y no hay nada peor que decir, la palabra de Dios dice esto, cuando ella ni siquiera está diciendo eso. Ni siquiera está diciendo eso. Y estamos hablando de una cantidad de cosas y estamos abominando con esto al Señor. Y por ejemplo enseñamos una cantidad de cosas que no hay que enseñar, como por ejemplo, pacten para que Dios los bendiga. Eso es prostitución de la palabra. Porque la Biblia enseña que el pacto es ¿de quién? De Dios. Solamente se podía pactar entre dos iguales. Abraham pactó con Abimelech, David pactó con Jonatán, pero siempre el eterno Dios, cuando dice que hizo pacto con Abraham, mire, dice, y Dios hizo pacto con Abraham. No dice, Abraham hizo pacto con Dios. ¿Y qué siempre le dicen a la gente hoy? Pacte usted con Dios. Es decir, que el pacto parte ¿de quién? De usted. Cuando el pacto verdadero parte ¿es de quién? De Dios. ¿Y por qué parte de Él y es de Él? Porque ningún hombre es igual a Él. Porque el pacto, brit, en hebreo, significa alianza entre dos iguales. Y nosotros no somos iguales a Él. De hecho, ese ha sido el error del hombre. Querer ser igual a Dios. ¿O no fue así? Cuando estaban en Edén, el enemigo vino y sedujo a la mujer y le dijo, toma del fruto que está en el árbol. Y la mujer, que le dijo, no podemos tomar. Porque se nos fue dicho que el día que tomemos de él ciertamente moriremos. ¿Y qué le dice el adversario? No morirán. No morirán, sabe Dios que no morirán. Pues Dios lo que sabe es que el día que mañana, cuando usted lo tomen, serán como Dios. Serán como Dios. Y eso la sedujo a tomar esto. ¿Para hacer qué? Igual que Dios. Y cuando yo le digo a alguien, pacte con Dios, le estoy diciendo es, hágase igual a Dios. Sea usted Dios, sea usted el que manda, el que dispone. Mire la maldición tan tremenda cuando la Biblia ni siquiera dice eso. La Biblia no enseña eso. Por eso la Biblia siempre hablando del pacto, dice, del pacto de Dios, siempre Dios dice, mi pacto. Nunca dice nuestro pacto. Siempre dice mi pacto. Y mire que les dice, han violado mi pacto, han dejado mi pacto, sométanse a mi pacto. Nunca nuestro pacto, porque el pacto es ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Someterse al pacto de Dios. No hacer pacto con Dios, sino que someterse al pacto que ya está hecho. Pero no, hoy buscamos otros mecanismos. Y con tal de asaltar a la gente y con tal de robarles sus recursos, muchos usan los medios de televisión y los medios de radio para decirle a las personas, pacten con Dios. Primero, llevándolas a creerse igual a Dios. Y segundo, haciendo algo que es contrario. Y tercero, desarrollando en la gente un espíritu de avaricia. Porque muchos de los que hacen eso solamente están buscando el beneficio ¿qué? Económico. Yo pacto para que Dios me dé más. Y nos volvemos más y más y más. Eso es prostituir la palabra. Y usan el nombre del Señor y le llaman Señor y hacen todo esto. Es decir, que ese era el actuar también de la sociedad que vivía en tiempos de ¿qué? De Noé, antes del diluvio. Y seremos hallados en el Señor cuando no prostituyamos la palabra, sino que la vivamos y nos sometamos a ella. Pero mientras estemos prostituyendo la palabra, estaremos por fuera de la gracia de Dios. No seremos hallados en gracia delante de los ojos del eterno Dios. ¿Me estoy dando a entender? Esta comparación de Deuteronomio entre un hombre y una mujer con Yeshua. Esto es lo que nos interesa a nosotros entender hoy. ¿Cómo funcionan los mandamientos en Yeshua? ¿Cómo funcionan? Porque ahí es donde está la clave. Entonces dice acá que esta mujer es hallada en algo indecente, ¿sí? De algo que está por fuera, que tiene que ver con una decadencia sexual. En este caso, la prostitución de la palabra, pero también la prostitución en la idolatría.
¿sí? Porque una de las formas de esta herbat davar, de entenderla así, tiene que ver con la fornicación. La fornicación. Escúcheme bien, la fornicación, y ya les voy a mostrar algo. Porque dice acá que cuando haya algo indecente, digamos así, algo indecente, como dicen la mayoría de las Biblias, pero ya sabemos que ahí dice herbat davar, que habla de la prostitución ¿de qué? De la palabra. Dice, entonces le dará carta de divorcio. ¿Será que? Desechada. Ah, hay algo en ella, sí. Entonces dele ¿qué? Carta de divorcio. ¿Carta de qué? De divorcio. La palabra que aparece ahí como carta de divorcio en hebreo es la palabra sefer keritut. Sefer keritut en hebreo. Y me llama la atención la forma en que tradujeron esa palabra sefer keritut, carta de divorcio, al griego. Porque recuerde que el primer idioma al que se tradujo el texto bíblico del hebreo fue ¿al qué? Al griego. En el texto hebreo fue que se escribió. Y luego fue traducida al texto ¿qué? Griego. Fue traducida por unos sabios judíos que la tradujeron por allá hacia el año 250 antes del Mesías, antes de Cristo. Lo que se conoce como la Septuaginta hoy, o Septuaginta, ¿sí? Y me llama la atención cómo tradujeron la palabra sefer keritut, carta de divorcio al griego. La tradujeron como biblion apostasiu. Bibliu apostasiu, carta de divorcio. Bibliu apostasiu. ¿Le suena la palabra apostasiu? ¿A qué le suena? Apostasía, es decir, apostasía de lo escrito. Bibliu, ¿le suena la palabra biblio a algo? Ah, es que la palabra Biblia viene del griego biblión. Biblión. Bibliu apostasiu, carta de divorcio. Es decir, es una apostasía de lo escrito, de lo que está consignado en el biblión. ¿Y qué es apostasía? Ya deben saber. Sobre eso le estuve hablando bastantes días atrás. ¿Qué es la apostasía? ¿Es una qué? Es apartarse ¿de qué? De la verdad, de una manera sistemática. Es un apartamiento, es un alejamiento de la verdad. Yo me alejo. ¿Y quién se puede alejar de la verdad? Uno que estaba en la verdad. Es decir, que la apostasía nace en el seno ¿de quién? De la iglesia, porque se supone que la iglesia es la que tiene la verdad, es baluarte, ¿sí? De la verdad, lo dice el apóstol Pablo, que la iglesia es baluarte, ¿sí? De la verdad. Por tanto, la apostasía no se da en los incrédulos, no se da en los impíos, sino en los que estuvieron caminando, porque se apartan de la verdad. Y yo solamente me puedo apartar de algo si estuve allí. Es una renuncia. De hecho, la palabra apostasía también era usada dentro del tiempo de los griegos para cuando tenían sus partidos políticos. Los partidos políticos eran las ideas de gobierno que tenían ciertos sectores. Cuando una persona se apartaba de la idea, había estado militando en un partido político, los griegos en la antigüedad, es decir, en esa idea de gobierno, porque la palabra política habla precisamente de ese gobierno de la polis, ¿no? De cómo gobernar una ciudad, un pueblo. Entonces yo me caso con este pensamiento y yo digo, esta es la forma de gobernar, pero el día de mañana empiezo a entrar en desacuerdo y me voy y me aparto. Se decía que esa persona era apóstata por haberse apartado de ese pensamiento, de ese gobierno. Y nosotros nos hemos adherido a un pensamiento de gobierno, y es el gobierno divino, el gobierno del eterno Dios a través de Yeshua, en donde Él es el Rey, en donde Él es el Señor, en donde Él dicta las normas, las reglas, y nosotros las cumplimos. Amén. Pero cuando nos apartamos de la verdad, ¿estamos qué? Apostatando. ¿Me hago entender? Entonces mire que el texto griego, como fue traducida la palabra sefer keritut, carta de divorcio,
En griego, ¿sí? Biblion apostasiu. Y esto vamos a compararlo con Mateo. Mateo 19. Vayamos a Mateo. Dice Mateo 19. Y aconteció que cuando Yeshua hubo acabado estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea más allá del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y los sanó allí a muchos. Y se acercaron a él unos fariseos, la clase religiosa que mandaba en aquel tiempo, la que interpretaba y la que decía qué debía creerse y qué no debía creerse, cómo debía hacerse y cómo no. Y el problema es que la clase farisaica habían desarrollado toda una forma de entendimiento de la ley tan terrible que la misma ley se encontraba prisionera de toda esa carga. Y alrededor de la ley habían puesto una cantidad de arandelas que quien quería cumplir la ley prácticamente le era imposible, pero no porque la ley fuera imposible cumplir, sino por todas esas cargas y arandelas que le habían metido a la ley. Y eso fue lo que vino a combatir el Señor. Y dice acá: se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, para ponerlo a prueba, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Ese repudiar es divorciarse, ¿sí? Divorciarse, separarse, dejar a su mujer por cualquier cosa o por cualquier causa. Él respondió y dijo: ¿acaso ustedes no han leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ¿sí? Unió al mismo yugo, es la expresión que aparece en la griega, quedar unidos al mismo yugo, ¿sí? No lo separe el hombre. Lo que Dios, ¿qué? Unió, no lo separe el hombre. Nosotros debemos entender esta partecita acá, ¿sí? Lo que Dios unió, ¿sí? Dentro del mismo yugo, es la palabra que aparece allí. Esa palabra que aparece allí es unir a dos o juntar a dos por un mismo yugo, ¿sí? El yugo desigual, yo no sé si usted sabe qué es un yugo. Un yugo es un pedazo de madera muy fuerte que se atravesaba por lo general a dos bestias, a dos animales, a dos bueyes. Pero se daba un yugo desigual cuando una de las dos bestias era mucho más grande que la otra, ¿sí? Entonces lo que sucedía es que los animales empezaban a cansarse porque el yugo iba a permanecer torcido, doblado para un lado, para otro. Entonces se iba a recargar más del uno que del otro y uno de los dos animales iba a sufrir. Entonces lo que Dios unió en un yugo correcto, es decir, que solamente Dios une cuando el yugo es ¿qué? Igual, correcto. Es decir, que si una pareja se unieron y eso no tiene nada que ver allí, por más que se casen, no quedan unidos por el Señor. Por el Señor no quedan unidos. Porque para quedar unidos tiene que ser, de hecho, es que el texto griego original lo dice así. Si usted tuviera la oportunidad de leer el texto griego de esta parte, ¿sí? Le voy a tratar de traducir así como literalmente lo que dice el texto griego. Vamos a ver si puedo. Así que ya no están siendo dos, sino carne uno, carne una. Cual por tanto, el Dios que los unió junto al mismo yugo, hombre no esté separando. Ahí les traduje, pues, o sea, como literalmente, pues, ¿sí? Así dice el texto griego, ¿sí? Sí, porque es que comúnmente al español no nos llega así, ¿no? Lo que Dios unió, pero ahí dice es unir en un mismo yugo. Es decir, que si usted pone a unirse a alguien que no es compatible, y por lo general el que es más grande es el que más sufre, ¿sí?
Porque el de abajo, cuando se atravesaba el yugo, el que está abajo tiende a ¿qué? A hacer el yugo más hacia abajo, y el que está arriba es el que más va a ¿qué? A sufrir. Entonces, al último, el que estaba arriba va a decaer. Eso también tiene que haber algo espiritual, porque si usted espiritualmente está bien arriba y se casa con un yugo que está bien abajo, lo más probable que va a suceder es que el que está abajo lo termina ¿qué? Alando hacia abajo, y termina cansándose el que está arriba. Yo no sé si sabían eso. Si no lo sabían, ya lo saben. Por eso ahí es que hay que pedirle mucha sabiduría al Señor de cómo es que qué yugo me voy a atravesar, Señor, que después no me esté quejando. Sí, que después, ay Señor, pero ¿por qué no hiciste la obra? No, ojo. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Yo no sé por qué me voy por otro lado. Señor, ayúdame a dejar ese vicio. ¿Sí? Si estoy predicando una cosa y de repente empiezo por allá hacia otra, ya voy a terminar hablando de las parejas aquí. Versículo 7. Entonces le dijeron: ¿por qué pues Moisés, ojo, mandó a dar carta de divorcio? ¿Y qué cree que qué expresión aparece allí en el griego? Porque esto aparece en texto griego. ¿Qué expresión cree que aparece allí en griego? ¿Ah? ¿Cuál es la expresión? Es idéntica, la misma, sin falta de una sola letra. Aparece la palabra biblión apostasiu. ¿Sí? Biblión apostasiu. ¿Por qué Moisés mandó a dar ¿por qué mandó a dar biblión apostasiu? ¿Sí? Y mire la respuesta del Señor. ¿Por qué cree que Moisés permitió eso? Mire la respuesta del Señor. Dice: entonces les dijo, ¿por qué? Por la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué causa? Por la dureza, ¿sí?, del corazón de ustedes. Es por causa de la dureza que hay en ustedes. Es una dureza terrible que hace daño, que daña. Entonces mire que la palabra que aparece allí como dureza del corazón, ¿sí?, es esclerocardía, ¿sí? ¿Dureza de qué? De corazón. Dureza de corazón. Y esa expresión griega, dureza de corazón, se tradujo así de varios textos al hebreo. Por ejemplo, encontramos esta esclerocardía, dureza de corazón, la encontramos en textos como Jeremías 4:4, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros vamos allí a Jeremías, en el texto de griego, del texto hebreo al texto griego tradujeron así: circuncídense ante Yahweh, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, y quiten el prepucio de su corazón. Prepucio del corazón es traducido al griego como esclerocardía. Prepucio del corazón. Porque esa expresión prepucio del corazón también es una expresión hebraica que habla de la dureza del corazón. Recuerde que cuando al varón se le circuncida, al quitar el prepucio de su miembro viril, lo que sucede es que el miembro queda más sensible, queda expuesto a una mayor sensibilidad. Eso se usa figurativamente precisamente para que en nosotros haya ¿qué? Sensibilidad de nuestro interior, en nuestro corazón. Porque lo que tenemos que nosotros hoy circuncidar, ¿qué es? El corazón. Por eso esa ley de la circuncisión que está dada allá atrás en la ley del eterno Dios, que hacían literalmente sobre el prepucio del pene, ¿sí?, que lo circuncidaban, hoy es entendible en Yeshua, es en el prepucio de ¿qué? Del corazón. Es decir, desarraigar aquella caparazón, aquello que impide que seamos ¿qué? Sensibles. ¿Sensibles a qué? A su palabra, a su Torah. Y ese era el problema que venía desde atrás. Entonces somos hallados en falta de gracia cuando hay
cuando hay falta de sensibilidad ¿a qué? A la palabra. Porque una persona que es sensible, ¿sí?, es dado a cumplir con la palabra. Es dado a cumplirlo con lo que dice la palabra. La palabra no se convierte en una carga, porque tiene sensibilidad a hacerlo, porque es sensible, lo actúa, hace conforme a la palabra, hace conforme a la Torá. Pero cuando hay un prepucio en el corazón de nosotros, hay una dureza en el corazón. Y recuerden que el corazón en la antigüedad era ¿qué? El pensamiento, el razonamiento, donde razonamos. Recuerde que en el oriente la palabra corazón, lev, en hebreo, levav, dos formas de decir lev, corazón en hebreo, lev y levav. Solamente que la palabra lev es la común. Levav solamente aparece en las escrituras, en la Biblia, ¿sí? Lev o levav vas a encontrar en las escrituras. Y el corazón era aquel lugar donde se desarrollaban ¿qué? Las ideas, el pensamiento, el razonamiento. Porque en el oriente se siente, las emociones se desarrollan ¿en dónde? En las entrañas. Por eso te amo entrañablemente, ¿no? Entrañas. Sí, porque con el corazón se ¿qué? Se piensa. Aquí en Occidente es al contrario, ¿sí? Sí, con el corazón se siente. Aunque cuando usted tiene una situación bien tremenda, una cuestión emocional, ¿dónde siente usted más eso? En las entrañas, hasta empieza a darle gastritis, ¿o no? Uy, no, se le sube la bilirrubina, ¿no? Entonces, una cantidad de cosas allí. Entonces, cuando nosotros endurecemos nuestro pensamiento, nuestra razón es endurecida y no atendemos a la palabra, nos salimos de la sensibilidad, porque hacia la palabra hay que tener ¿qué? Sensibilidad, ser sensibles a la palabra, ¿sí? Dados a ella, a la palabra, a hacer la palabra. Nosotros no tenemos por qué, en nuestro corazón no tiene por qué haber esa situación de discusión con nosotros mismos, si hacemos o no hacemos lo que dice la palabra. Tiene que haber la sensibilidad de lo que enseña la palabra del eterno Dios y portarnos conforme a la palabra de Dios, actuar conforme a la palabra de Dios, pensar conforme a la palabra de Dios, hablar conforme a la palabra de Dios. Sensibilidad. Entonces mire que se le daba carta de divorcio. ¿Sí? Carta de, había esa carta de divorcio allí cuando la persona, la mujer era hallada ¿qué? En un acto indecente, que nosotros entendemos ahora hacia nosotros como en una prostitución ¿de qué? De la palabra. Entonces se le daba una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque había una apostasía ¿de qué? Del biblión, de lo que estaba ¿qué? Escrito. Y nosotros se nos da esa carta de divorcio, ¿sí? Porque se dará la carta de divorcio para aquellos que están alejados ¿de quién? De la palabra de Dios, que se han alejado como tal. Entonces sigamos acá leyendo en Mateo. Mire, entonces dice, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio? Es decir, ese biblión apostasio, ¿por qué esa carta de divorcio? Y repudiar. Les dijo entonces por la dureza del corazón, esa falta de sensibilidad. Es decir, el Señor le dice a ellos, ustedes creen ser los que más saben, ustedes son los fariseos, los religiosos, los que dominan al pueblo, y en ustedes no hay ninguna sensibilidad. Ustedes todavía tienen su corazón lleno de dureza. No han permitido que la palabra haga algo en ustedes, porque cuando nosotros somos duros, la palabra no puede actuar en nosotros, porque la palabra solamente actúa en aquellos que han decidido circuncidar ¿qué? Su corazón, ser sensibles a la palabra. En pocas palabras, por su pecado, por su necedad, por su arrogancia, porque muchas veces el prepucio del corazón representa la misma arrogancia del hombre. Y así estaban ellos allí, con su arrogancia, interpretando las escrituras a su amaño, como ellos querían, llevando al pueblo a la perdición, a la maldición. Y el Señor le dice, es por causa de la dureza del corazón de ustedes. Y sigue diciendo acá,
19:8. Les dijo: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero en un principio no fue así. Es decir, que ese no era el plan de ¿quién? De Dios. Ahora, el plan del eterno Dios es repudiar a su iglesia, repudiar a aquellos que dicen ser parte o dicen ser la novia del Señor. No, pero ¿serán muchos repudiados? Sí. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque le dicen: Señor, Señor, la expresión que usaban las mujeres comúnmente. Adón, Adón, a su esposo. Y no vivían conforme a sus mandamientos. Ese es el problema. Por eso Dios no quiere que ninguno perezca, dice la palabra, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero lamentablemente muchos no proceden al arrepentimiento. Y lo peor es que hay otros que procedieron al arrepentimiento, pero luego ¿qué? Se desviaron, se apartaron de la verdad, apostasía. Se apartaron de la verdad, de lo que está escrito. Entonces le dice acá: y les digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera, por causa de fornicación. Entonces mire, ¿a dónde lleva el Señor esto de la carta de divorcio? ¿Sí? Biblión apostasión. ¿A dónde lo lleva? A la fornicación. A la fornicación. La fornicación era visto como todo acto indebido por fuera de ¿qué? Del matrimonio. Es decir, que el adulterio es una forma de fornicación, porque cuando se adultera se está teniendo una relación indebida por fuera del matrimonio. Es decir, que la fornicación es todo aquello que atenta contra la salud de ¿qué? De un matrimonio. Toda cosa que atenta contra la salud, contra el correcto desarrollo de un matrimonio es tenido como ¿qué? Como fornicación. Y nosotros fornicamos espiritualmente delante de Yeshua cuando tenemos cualquier tipo de actividad o de actitud que va en contra de la buena relación entre Yeshua y la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O está muy enredado? Cuando nosotros tenemos alguna situación de estas, ¿sí? Entonces estamos llevando la relación que tenemos con Yeshua a un estado de ¿qué? De fornicación. Veamos lo que dice Primera de Corintios 10:8. Primera de Corintios 10:8. Dice Pablo, el apóstol: ni forniquemos, como algunos de ellos que fornicaron y perecieron en un día más de 23,000. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y perecieron en un día más de 23,000. Mire, más de 23,000, casi 24,000 perecieron en un día. Confrontemos esto, porque el apóstol Pablo está diciendo que no forniquemos para que no perezcamos como perecieron más de 23,000 en un solo día. ¿Y a qué se está refiriendo eso? Él, porque él está citando es una situación que sucedió. ¿Y a qué se está refiriendo? Números 25:9. Bueno, leamos desde el 1. Yo pongo 9 ahí para la cita, pero leamos desde el 1. Números 25, ¿lo tiene? Dice: moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ella. Entonces, el sentido espiritual de fornicación, ¿cuál es? Idolatría. Idolatría. Irse detrás de ¿qué? De otros dioses. Cuando yo me voy detrás de otros dioses es porque no estoy teniendo en cuenta que hay un solo Dios, que es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que Él es el único y verdadero. Por eso la oración de Yeshua era: que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero. Es decir, que no hay más. Aceptar otra clase de dioses es menospreciar al Dios verdadero. Cuando alguien tiene idolatría en su corazón, sencillamente está despreciando
al Dios verdadero. Es como la mujer que está casada con su marido, pero se va detrás de otro. ¿Qué hizo? Despreciarlo. Despreció a su marido. Eso mismo, la fornicación espiritual tiene que ver con el alejarse de Dios para irse detrás de otro, despreciar al eterno Dios por ir detrás de otro. Eso es la fornicación espiritual. Y dice aquí: así Israel se apegó ¿a quién? A Baal-peor. Ojo, subraya ahí Baal-peor. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Y dijo Yahweh a Moisés: prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar. ¿Qué vino? Juicio. Delante de Yahweh a pleno sol. Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal-peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí que un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Es decir, ya no les importaba nada. Fornicar con otras, ya no les importaba. Y viéndolo Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea, de la congregación, y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y lo atravesó, y los atravesó a ambos por su vientre, el varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Y en aquella mortandad murieron casi 24,000. Murieron casi. El apóstol Pablo dice, murieron más de 23,000. Acá murieron casi 24,000. Se refiere a ese texto. Por la fornicación que había allí en ellos. Porque dice la palabra que empezaron a irse tras ¿de quién? ¿De quién? De Baal-peor. Y así fornicaron. Y se encendieron en fornicación. Es decir, que la fornicación, ¿sí? Acá era vista en el sentido de irse detrás de otros dioses, buscar otro. Dejar el Dios que es, ¿sí? Para irse detrás de otro, pero no en el sentido de Dios, porque la clave está en la palabra Baal-peor. Ahí está la clave. Y nosotros debemos entender qué significa ir detrás de Baal-peor. Y cómo entender esta cuestión de Baal-peor. ¿Qué significa entonces dentro de esta conducta que nos está mostrando el Señor? De esa falta, fue hallado, si es hallada falta de gracia. Falta de gracia, por haberse encontrado algo indecoroso. Pero ya entendemos que no es solamente algo indecoroso, sino que es algo que va en contra de ¿qué? De la misma palabra, es decir, la prostitución de la palabra como tal. Entonces, cuando yo prostituyo la palabra de Dios, no soy hallado delante del eterno Dios en gracia. Y no queda otra que el Señor me dé ¿qué? Carta de divorcio, por haber apostatado ¿de qué? Del biblión, de lo que está escrito, porque biblión es lo que está escrito, ¿sí? Biblión, por eso Biblia, porque tiene una cantidad de ¿qué? De escrito, biblioteca, serie de ¿qué? De libros ¿qué? Escritos. Entonces me voy en contra de eso. Entonces cuando yo prostituyo la palabra de Dios, me es dada carta de divorcio, es decir, por haber apostatado, la palabra por haberme apartado de la verdad. Y la clave está entonces en lo que dice allí la palabra, ahora que leímos en Números, que los hijos de Israel fornicaron porque se fueron detrás de ¿quién? Baal-peor. ¿Cómo entender Baal-peor? ¿Qué significa entonces para nosotros Baal-peor y cómo poderlo comprender? Bueno, como lamentablemente ya no hay tiempo, esto lo veremos dentro de 15 días.